Luis Esparza, ¿qué opina de ese vídeo donde Agustín Laje se ve muy molesto con un periodista que lo está entrevistando sobre un tuit donde dice que no se puede convivir con nosotros los zurdos? A ver, si ves el vídeo que publiqué ayer, el de la indoctrinación a los niños, precisamente puse ese tuit de Laje diciendo que no son sus ciudadanos, somos el enemigo. La derecha siempre tiene esta característica, se presentan como si fueran racionales, se presentan como si fueran tolerantes, demócratas, abiertos al debate incluso, ¿no? Y entonces luego convencen a los tontos que vienen por aquí en el canal y dicen, ¿por qué no debates con Laje? Porque no me ha invitado, no me ha dicho dónde nos vemos, en qué hotel, cuál va a ser el público, quién me va a pagar el viaje, quién me va a pagar los honorarios, porque él vive de esto, él sí vive de esto. Entonces, si le van a pagar honorarios a él, me pagan los mismos a mí, ¿qué carajo? Y total que no, pero es que son muy abiertos al debate, y son analíticos, y son racionales, y a la hora de la hora son los nazis que están fomentando el odio y que quieren matar a la izquierda. Entonces, Laje, en un siguiente tuit, él estaba muy enojado y se calentó, y obviamente se le calentaron los dedos, pero es que no puede ser tan irracional por el atentado que sufrió el candidato colombiano. Es que ese apellido de Uribe tiene otro apellido, pero no me acuerdo del de Uribe. Sufrió un atentado el candidato colombiano. Y este despojo humano que se llama Agustín Laje decidió que había sido la izquierda la que lo había atacado, como si en Colombia no hubiera habido ya numerosos casos de intentos de asesinato de políticos por parte del narcotráfico y de la delincuencia organizada en Colombia, como pasa en México. Cuando dejas o no logras evitar que la delincuencia campe a sus anchas, campe por sus fueros, pues es lo que obtienes. Bueno, entonces te decidió que había sido la izquierda y empezó a decir que ¿por qué siempre los queríamos matar? La izquierda los quería matar. Empezó a hacer una lista de lo más delirante. A Bolsonaro lo trató de matar a la izquierda. No, mira, fue un señor que estaba enfermo del cerebro, un sujeto con problemas mentales. Y a Trump lo quiso matar a la izquierda. No, mira, un votante republicano. Era un chico que era votante republicano, registrado como republicano, y que había votado por Trump en 2020, cuando perdió. Que dice que no perdió, y tú dirás lo mismo. ¿Quién más sacaba? Sacaba a un candidato ecuatoriano, me parece, que fue víctima de una serie de asesinatos a candidatos por la delincuencia organizada que no tenían nada que ver con la izquierda. Total que nos quiso enjaretar todos los asesinatos del mundo. La izquierda quiere matar a la derecha. Y luego tienes a Anders Breivik, que va y mata a 69 chicos en la isla de Utoya, en Noruega, porque esos 69 chicos habían cometido el horroroso delito de ser de las juventudes laboristas del Partido Socialdemócrata Noruego, actualmente en el poder en Noruega, por cierto. Y entonces, pues como eran jóvenes y eran de izquierda, pues había que matarlos. Y cazó en una isla durante horas a 69 chavales. Ah, pero los que matan son la izquierda. Pues depende cuál izquierda. La vieja izquierda comunista ya no mata ni siquiera, ¿no? Sí, mataron mucho y fue absolutamente despreciable. Yo nunca estuve con ellos y siempre los acusé de querer cambiar la realidad haciendo huerfanitos. Y a mí me parece absolutamente despreciable. No es una manera de hacer un mundo mejor, dejando un montón de niños sin sus padres y con la furia y el odio que conlleva el hecho de que te mataron a tus papás, ¿no? Lo mismo que está pasando en Gaza actualmente. Pero esa izquierda en este momento no es ninguna amenaza, no hay una guerrilla urbana persiguiendo el trasero del Laje para meterle un petardo, no es cierto. Se hacen las víctimas, porque les conviene hacerse las víctimas, para luego proclamar que hay que matar a la izquierda.